Voces del Biobío, un programa que busca conocer un poco más sobre distintos artistas de nuestra región, culturistas, poetas. Y hoy día nos acompaña particularmente alguien muy especial que quisiera hacer una breve introducción de él, Juan Moracit. Él es nacido en Concepción. En 1983 es un cineasta penquista que ha desarrollado gran parte de su carrera en Alemania y es magíster en comunicación visual y máster en la dirección de cine de la Universidad Kassel en Alemania. Y durante su estadía en el extranjero ha enfocado su trabajo en la escritura y la dirección cinematográfica. Su última película, largometraje del año 2020, Dominio Vigente, le valió un amplio reconocimiento en el circuito del cine de autor internacional, siendo destacado como uno de los 3 directores emergentes más relevantes de Alemania por su película Dominio Vigente. También ha sido reconocido en festivales de cine internacional como Yumara en Panamá, el premio a la mejor banda sonora en el Festival de Cine Independiente de Montreal en el año 2021, y su trabajo como director ha impulsado iniciativas para el desarrollo del cine acá en la región del Biobío. Actualmente dirige el programa de creación cinematográfica de autor del Departamento de Formación Permanente de la Universidad de Concepción y ha sido promotor de la primera escuela de cine municipal en Los Ángeles. Su proyecto más reciente es Aguas Muertas, que será la segunda película de una trilogía titulada El valor de la tierra, que explora la identidad y el territorio y la resistencia del pueblo mapuche. Para este proyecto recibió un fondo de desarrollo de la institución alemana Hassenfilm, lo que marca un precedente importante, ya que el respaldo internacional llegó antes que los fondos chilenos. Dicho esto, por favor, Juan, ilumínanos con tu proyección cinematográfica y ojalá también sobre quién eres tú para que los radioescuchas conozcan más sobre ti. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta invitación. Agradecido también de la Universidad del Biobío, la universidad estatal de la región, pública por lo demás. Em, Muchas gracias por esa introducción. Había olvidado varias cosas ya que habían quedado dentro del registro del trabajo que uno ha hecho durante los últimos años. Ha sido una aventura bastante profunda en lo que respecta el arte cinematográfico. Bueno, yo partí de alguna manera muy joven, digamos entre los 15, 16 años. Em, mi hermano Gerson Mora, estudiante de literatura en la Universidad de Concepción en esa época, él llevaba mucha cinematografía a la casa, en la época en que existían los VHS todavía. Entonces había un profesor de apellido Triviño que también era muy cinéfilo. Bueno, a partir de esto, lo que tú comentabas al final también estoy dirigiendo un programa de creación cinematográfica de autor, el primer programa de realización que se realiza en dicha casa de estudio. En toda la historia nunca ha habido un programa de realización en cine en la Universidad de Concepción. Y esto también lo vinculo por lo mismo, porque claro, en esa época habían profesores muy destacados en la literatura que amaban el cine, eran cinéfilos, pero a partir de eso tampoco se ejercía la profesión, digamos, como lo que está desarrollando uno. Entonces se crea ahí un ciclo a partir de estas películas que el profesor Triviño le prestaba a mi hermano, incluso habían algunas que estaban selladas, que todavía él ni siquiera había abierto, había mucha confianza entre ellos dos. Entonces, claro, el profesor le prestaba esta película y mi hermano la llevaba a la casa, y en esa época, cuando era muy adolescente, digamos, entre 15, 16 años, comencé a disfrutar del cine, ya del cine clásico, del cine, sobre todo el cine mudo, me llamaba mucho la atención de cómo se podía comunicar sin palabras, sin diálogos. Y, y desde ahí, claro, en esa época, estamos hablando del año 98, 99, el cine todavía se seguía haciendo en celuloide. Por lo tanto, mis primeras incursiones en el arte cinematográfico fue con una cámara que tenía un tío, eh, que cuando él no la ocupaba se la pedíamos prestado.
hay un montón de registros de esa época porque la cámara la llevaba a muchos lados. Entonces, desde ahí comienza mi interrogante, cuáles son las herramientas con las que uno pudiese narrar algo, una historia, un mensaje. Y bueno, lo que estaba más a la mano era el teatro. Fue desde ahí que impulsé una compañía de teatro, La Niña Gorda, en la época del año 2001, cuando estaba en el Y todo liceo. esto entre los 16 y 17 años. 16, 17 años, Ya, perfecto. sí. Y ahí, claro, a partir de las herramientas que uno tenía y la energía también propiamente tal que desarrollaba en esa, y que aún la sigo manteniendo, dio para impulsar esta compañía, que fue una compañía de teatro de estudiantes del liceo, entre el Liceo Niña y el Enrique Molina. Se crea la compañía de teatro La Niña Gorda, que precisamente también dirigió mi hermano. Entonces fuimos de alguna manera vinculándonos a partir de este trabajo colectivo que dio muchísimos frutos, ya nos fue muy bien en esa época. Como conversábamos también antes de partir al programa, eso también dio impulso. Esta compañía se traslada a participar dentro de las instalaciones del abandonado teatro del Liceo Enrique Molina, y ahí surge también la necesidad de impulsar una campaña por la recuperación de este teatro, lo cual a mí me valió una escuela, una escuela de gestión cultural autogestionada, se podría decir, eh, porque claro, el amor por la realización teatral y también el amor por el espacio físico tenían que confluir en un sinfín de gestiones que llevaron a abrir ese lugar. Después de 40 años se hizo un evento que lo organizamos nosotros Sí, mismos con esa eso es compañía lo de que teatro. queríamos hacer un pequeño Ujú. flashback sobre esta materia. Este teatro, yo sé que estuvo mucho tiempo abandonado. Y yo había escuchado de que tú, en tu juventud, habías trabajado justamente por esto. ¿Y cómo se logra finalmente que este espacio que estaba botado? Yo entendía que habían personas que se iban a drogar, había mucha delincuencia, estaba abierto, yo recuerdo que estaba abierto. Y entonces muchas personas no cruzaban después de un horario por afuera porque sabían que te podían tomar. Entonces había todo un temor que evocaba el teatro en esa época. ¿Cómo lograste? ¿Quiénes fueron tus aliados, parte de los aliados? Porque me imagino que tuvieron que limpiar eso. Bueno, claro, no me quiero extender mucho en Claro. ese punto, pero fue precisamente la necesidad de un espacio, porque nosotros estábamos como una compañía independiente de teatro, aunque éramos del Liceo del Enrique Molina y el Liceo de Niñas, nos habíamos creado de forma independiente. Entonces, recuerdo que llegó un día que nos dijeron que no podíamos seguir utilizando las instalaciones porque no éramos un grupo oficial inscrito en estas jornadas extraescolares. Entonces nosotros nos fuimos al Parque Ecuador, miramos esas ruinas que yo no sabía que era un teatro, o sea, no se alcanza a ver desde afuera que realmente es, y al ingresar al lugar nos dimos cuenta que era un espacio, pero maravilloso. Obviamente estaba lleno de basura, ¿cierto? Abandonado, sillas del colegio que lo utilizaban como basural, como bodega. Y desde ahí nos nace la idea de limpiar el lugar y comenzar a utilizarlo como espacio de ensayo. Entonces, claro, no, yo siento que hay, y de pronto con estos espacios arquitectónicos que están abandonados, siento que muchas veces las autoridades en general parten como al revés, como que los quieren restaurar, pero no se sabe para qué. Entonces nosotros había una necesidad de utilizar ese espacio, y fue ahí que desde esa necesidad se crea este corazón, esta pulsación, ¿cierto? Que fue un trabajo que tuvimos más o menos como 6 7 años. Recuerdo que fue hasta como el 2007, 2008, que se hicieron las últimas gestiones post de la restauración del lugar. Y como te comentaba, esto también me sirvió mucho en el ámbito de la gestión cultural, porque propiamente tal, el cine tiene mucho de gestión. Y siento que esa escuela me sirvió bastante para poder hoy día emprender los proyectos en los cuales estoy involucrado. Y bueno, a partir de esta realización teatral, lo cual tuvo frutos, ¿cierto?, importantes dentro de la región, eh,
se comenzó a desgastar esta energía por producir estas obras teatrales que muchas veces los actores, por temas de remuneración y financiamiento, no podíamos sostenerlo. Y comencé a mirar hacia el cine, hacia el audiovisual en esa época, porque el cine en la región, nunca hemos tenido una escuela de cine, nunca ha existido el cine propiamente tal, como para estudiarlo, para dedicarse como oficio o formarse en ese trayecto. Y lo más cercano es lo audiovisual, las carreras de comunicación audiovisual. Y ahí ingreso a estudiar en el año 2005, eh, con una esperanza y una fe de que esto pudiese llegar a buen puerto. Como todas las cosas que uno inicia en la vida, la inicia con mucha fuerza, con mucha motivación, sabiendo que es una aventura, no se sabe con qué uno se va a encontrar. Pero eso fue como el inicio, de alguna manera, la motivación de narrar de narrar y producir a partir de las herramientas que estaban a la mano, como el teatro, y luego ya dar un salto casi en una misma línea, ¿cierto? Dramatúrgicamente hablando, pero ya con la herramienta cinematográfica. Juan, durante estos 20 años, tú dices que partiste el 2005 ya decidido. ¿Te diste cuenta un poco de lo que sucedía en el concierto regional, en general con la arte? Porque algo ha sucedido durante la última década, hoy día hay como una nueva efervescencia, uno siente que hay nuevas generaciones buscando nuevos espacios. Tú eres parte del siglo pasado y con un pie en este nuevo siglo, por lo tanto también me imagino que tuviste la posibilidad de ver el desarrollo completo de las nuevas tecnologías, cómo han dado este nuevo salto y en estos 20 años. ¿Cuáles son los trabajos que tú recuerdas en tus comienzos? ¿Hiciste documentales? ¿Hiciste cortometrajes? ¿Tienes algún incipiente trabajo? Porque me imagino que estos 20 años que te han llevado justamente a tener estos éxitos que yo comentaba al comienzo, cinematográficamente hablando, reconocimiento en festivales, no son por casualidad, porque además tú has hecho el acento de tu trabajo independiente. Y ser cineasta, me imagino que también requiere ser guionista, productor, director, sonidista, editor, que es parte del trabajo que muchos desarrollan con mucho esfuerzo al comienzo y que no todos consiguen tener los frutos que tú has tenido. Entonces, quizá comentarme un poco más en esta introducción cinematográfica, cuáles fueron tus primeros trabajos, tus aprendizajes, si hay algún joven hoy día escuchándonos, alguien que tenga parte de esta experiencia, que pudiera sentirse sintonizado con lo que también está sintiendo. Sin duda, yo creo que a la mayoría de los seres humanos que emprendemos este tipo de aventura en el ámbito de la cultura o cualquier otra profesión, siento que siempre van a haber oportunidades, y está en tus manos aprovecharlas o no. Siento que las he aprovechado muy bien, las oportunidades que me han llegado en la vida. He trabajado muchísimo, sigo trabajando mucho también. Eh, no hay días feriados cuando encuentres realmente tu labor en la vida. No existe el domingo ni los días festivos. Bueno, también puedes escoger también cuándo no trabajar para darte un tiempo, darte un respiro. Eh, pero sin duda el amor que uno siente por lo que hace, y por que en el fondo es un aprendizaje que no tiene límites, ¿ya? Eso siento que también es súper importante, el hecho de que cuando las personas sienten que ya aprendieron todo lo que tenían que aprender, como que la vida se acaba un poco y comienzas a morir de a poco, lentamente. Y es por eso que el cine también me tiene atrapado y me atrapó, dentro de las áreas que venía desarrollando, que eran muy distintas en un comienzo de mi niñez, incluso principios de adolescencia. Uno va buscando, está siempre en una búsqueda constante. Hay mucha gente que incluso mayor de 40, 50 años todavía anda en una búsqueda, no sabe qué realmente quiere hacer. Y eso igual es peligroso por un lado, es desmotivante, pero también te abre una aventura que tampoco hay edad para poder
comenzar algo nuevo que te llame realmente la atención. En este caso me atrapó el cine, por lo que te venía comentando también, el ámbito de la gestión cultural, el hecho de la amplia intelectualidad que igual posee en mi familia, propiamente tal mi hermano. Desde ahí vimos muchas películas de ficción y por lo mismo siempre me interesó el cine ficción, crear estas realidades que en el fondo, bueno, está el dicho, la realidad supera la ficción, ¿no? Pero muchas veces, si tú quieres contar la realidad en una ficción, tal cual como nos sucede muchas cosas impredecibles en la vida, muchas veces en la ficción no funcionaría. Porque tú dices, ¿y cómo le pasó eso a este personaje? Raro, ¿no? Pero claro, podemos salir de esta entrevista y nos puede pasar algo completamente inusual y nos pasó. Y punto, no hay explicación. Pero en el cine sí tienes que explicar. Hay una coherencia y ahí viene el trabajo ya como de dramatúrgico, el trabajo de guión, que a mí por lo menos me llama mucho la atención. Es un ejercicio tal cual como un atleta entrena todos los días para su olimpiada, para una carrera. El cine también tiene este ejercicio de leer mucho, de ejercitar mucho la escritura. Es una escritura muy diferente a la literaria. Y, y cada proyecto que uno tiene, que uno impulsa, es una aventura distinta. Más allá de que se utilizan las mismas herramientas, una cámara, equipos de sonido, como tú bien lo decías, pero siempre una película distinta es una aventura distinta y se hace de forma distinta también. Y eso es un trabajo que partió con estos estudios, ¿cierto? En el año 2005. Em, Precisamente desde ahí también uno comienza a observar que la formación dentro de las casas que hoy día ofrecen eh, el tema audiovisual es un poco complejo, siento yo, porque el cine no tiene mucho que ver con las notas que uno se saca en la universidad o en una institución. El cine propiamente tal o el talento va mucho más allá de eso. Y es por esa razón, siento que hay una necesidad de separar un poco los caminos entre lo audiovisual y lo cinematográfico. Y yo siempre me he ligado a lo cinematográfico. Yo le digo que no tengo mucho que ver con lo audiovisual y muchas veces se crea ahí una discusión Ujú, porque el ujú. cine también es audiovisual. Eh, pero también hay un sentido de un proceso distinto en la creación cinematográfica, ¿ya? Es un proceso de pensar, de filosofar, eh, de estar tranquilo, son productos a largo plazo, son procesos largos. A diferencia de para mí lo audiovisual, que son procesos un poco más desechables. Por ejemplo, hoy día hay un concierto, un evento. Ujú, Yo ujú, llevo mi cámara, ujú. grabo ese evento, lo edito en la noche y lo subo a las redes sociales la misma noche. Ese impacto va a tener quizás en las redes sociales por un par de horas, un par de días. Y eso sería, ¿ya? Se acabó todo ese proceso que es muy corto, que yo lo llamo un proceso desechable. A diferencia de lo cinematográfico, que un guión puede estar un año, 2 años escribiendo ese guión. Dominio Vigente, esta película que se realizó, que tuvo mucho éxito, fue un trabajo de 4 años. Entonces uno va aprendiendo que los procesos son muy diferentes en el cine y lo que realmente me lleva, por ejemplo, hoy día también a crear estos espacios de formación, como lo que estamos haciendo en la Universidad de Concepción, que acabamos de terminar un programa intensivo ya de 3 meses, el diploma en creación cinematográfica Mm, de autor, o la creación de este espacio de la primera escuela municipal gratuita de cine en Chile, que está en Los Ángeles. Con el objetivo también de descentralizar la formación cinematográfica, viene por lo mismo, de implementar procesos que no existen hoy día en la región, espacios de creación cinematográfica, de mucha conversación en torno a las ideas que los alumnos, los participantes puedan tener y que a partir de esos procesos puedan experimentar una,
vivencia, ¿cierto? En torno a cómo tú, una situación de la vida cotidiana, o tu historia, o algo que te sucedió, ¿cierto? También te pueda servir como una especie de terapia, de reflexión, de poder darle vuelta a esa situación, entender por qué sucedió, eh, y cómo yo puedo también explicar esta situación a través de una obra cinematográfica y congeniar también con un público que muchas veces los problemas, las situaciones, los conflictos que tenemos individualmente son conflictos que tienen muchas otras personas también. Entonces, ¿por qué el cine es colectivo? ¿Por qué de pronto las películas exitosas identifican a masas completas? Porque estamos hablando de temas colectivos que atañen, digamos, Juan, a una como, masa. como para poder acentuar un poco parte de tu reflexión, me parece muy interesante cómo tú haces este parangón entre lo desechable, lo que audiovisualmente puede ser desechable, efímero, Es como un a registro, través de las ¿cierto? redes sociales, Ujú. ¿cierto? Y por otro lado, lo que es el cine, que para ti es algo más profundo, que es un trabajo que involucra hasta una dimensión espiritual que podría trascender la pantalla, desde la óptica un poco más cinematográfica, cultural, o existen dimensiones del cine de culto también que va más allá de los hollywoodenses. Entonces, ¿qué es lo que me transmite en realidad? No sé si a los radioescuchas será lo mismo, pero es que profundiza también un vínculo de lo colectivo, tú dices. Quizá cuando tú estabas estudiando, en este caso, audiovisual, el 2005, tú dices, empiezas a dar cuenta de que es para quizá algo más comercial que para lo que tú querías desarrollar. Y hoy día sigue siendo lo mismo, porque hoy día las redes sociales contratan un community manager, ¿cierto? Para que pueda ver las redes sociales, saque video, el mismo, ojalá dentro de las horas siguientes publique rápidamente lo que sucedió y el mercado está tratando de absorber una cantidad, pero hasta ahí nomás. Entonces, ¿cómo hoy día tú ves que podría desarrollarse esta visión que tú estás planteando más cinematográfica en Concepción? Porque en Concepción no vemos que existiera, tú mismo estás planteando que en la Universidad de Concepción estás trabajando, no se había hecho antes, entiendo que tú también estás trabajando en la Corporación Cultural de Los Ángeles, también un trabajo cinematográfico con jóvenes, y que justamente estos jóvenes son parte del futuro que va a estar desarrollando ideas distintas a lo que tú estás planteando desde lo audiovisual. Bueno, siento que hoy en día hay esta velocidad con la que avanza el mundo. Bueno, tampoco ni vamos a profundizar tampoco en ello, porque la entrevista igual es para otra cosa, pero tenemos el tema de la inteligencia artificial hoy día, por ejemplo, eh, que lo que hace ya está haciendo un trabajo que antes hacíamos, que era pensar, redactar un texto, por ejemplo, ir a lo más básico. Hoy día ya poco y nada pensamos, ¿ya? No nos damos el trabajo, sino que todo esto tiene que ser rápido, tiene que avanzar rápido. El tema que tú también comentabas de tener un community manager, hay que estar, ¿cierto? Alimentando las redes sociales a cada rato, no importa lo que se está haciendo, pero hay que estar subiendo material. Y eso yo creo que nos ha llevado a un conflicto bastante grande con el tema de la salud mental. Hoy día yo creo que estamos mucho más atrofiados que antes que aparecieran los celulares. Yo creo que ha habido un aumento en este sentido porque claramente no estamos utilizando nuestro músculo cerebral, ¿cierto? Para ejercitarlo. También como físicamente ocupamos mucho los autos para ir a cualquier lado, entonces nuestro estado físico, nuestro estado mental nos está pasando la cuenta en muchos sentidos. Y siento que por este lado, claro, lo que quiere uno mantener a través de estos espacios cinematográficos es volver a lo análogo, volver a pensar la idea, volver a escribir los guiones, que no hayan estas máquinas de por medio, ¿cierto? Estos sistemas lo hacen pensar por uno, le da el trabajo, ¿cierto?, a una máquina a uno y uno espera la respuesta
que está ahí tratando de redactar o pensar. Entonces siento que son espacios propiamente tal para mí valiosos, que hoy día sin duda eh, se están destacando dentro de este sistema en el cual estamos viviendo. Y propiamente tal también los defiendo como tal. Son espacios donde acá se viene a pensar, se traen ideas, se escriben las ideas, se redactan, se plantean nuevamente frente a los compañeros, conversamos sobre esa... Entonces se crea este diálogo, lo cual encuentro positivo por un lado. Mucha gente, de hecho, que ha participado de estos espacios, muchas veces nos catalogamos, claro, como almas perdidas, de alguna manera, no perdidas en el sentido de andar perdido por el mundo, sino que, bueno, también podría ser, eh, pero propiamente tal porque espacios cinematográficos donde la conversación prima, ¿ya? Porque el cine también es mucha conversación, es mucho análisis, eh, y si no existen estos espacios, las mentes creadoras divagan por muchos lados sin encontrarse, y eso hace que las mentes creativas se desgasten y mueran finalmente, o se terminen dedicando a otra cosa. Por lo tanto, estos espacios, sin duda, hemos encontrado, por ejemplo, talentos innatos, así como jóvenes de 14, 15 años, con una habilidad enorme en crear ideas, en redactar textos, en escribir guiones. Entonces también uno está en la búsqueda en estos momentos, sabiendo que son espacios súper importantes, en donde realmente podemos llevar la energía, y siento que la energía de la formación, a quien realmente podemos entregarle esta herramienta que les puedan servir de utilidad. Y el hecho de crear estos espacios como estas escuelas de cine, el cine es un arte transversal, por eso se le llama el séptimo arte, no solo porque lleva música, actuación, la cámara, la fotografía, el arte, la decoración, etcétera, sino que detrás de ello también hay una industria, una industria propiamente tal en el cual la administración, el modelo de negocio, la contabilidad, o sea, una película no solo está hecho por artistas y actores y el director y el camarógrafo. Por supuesto. Detrás hay un equipo humano de administración que sin ellos sería imposible desarrollar estas grandes producciones, por ejemplo, o una película de bajo presupuesto también. En todos lados existen estas estrategias que, si bien me llama la atención lo artístico del cine, pero por otro lado también hay mucho que aprender de esta parte administrativa, lo cual también lo estamos impulsando de a poco dentro de esta escuela, que por cierto es algo muy relevante para el arte. ¿Cómo financiamos? ¿Cómo buscamos los recursos para llevar a cabo nuestros proyectos? Por muy lindo que sean los proyectos, si no tienen una base sustentable de financiamiento, no mucho va a servir el esfuerzo, digamos, de lo que uno está haciendo. Y esto, bueno, lo he aprendido durante todo este trayecto, como bien tú lo comentabas, ya 20 años no es nada, como dijo nuestro querido Carlos Gardel. Y así han sido, 20 años de experiencia dedicado a esta área, claramente con altos y bajos. Una vez me preguntaron también que a qué se debía el éxito, por ejemplo, de dominio vigente, o de lo que uno ha hecho hasta ahora, y ese éxito se debe a todos los fracasos que uno ha enfrentado y ha ido levantando la cabeza en los momentos críticos. La vida siempre va a estar llena de estos inconvenientes, ¿cierto? Que son parte de... y ahí es donde uno tiene que estar muy atento a estos procesos, que son procesos en el cual siempre se pueden sacar cosas positivas. Lo importante de la experiencia es no volver a cometer los mismos errores, sino que aprender de ellos. ¿Ya has Y es, cometido más de una vez cinematográficamente el mismo error? no que yo lo recuerde, no que yo lo recuerde, pero puede ser, son 20 años y pues, de pronto hay errores que uno los comete 2, 3, 4 veces hasta que, bueno, logra aprender de ellos, digamos. Pero
Sin duda es un camino que me ha abierto muchas puertas, ya la pulsación de lo que uno hace va ya con tu persona, ya es parte de tu vida, de tu cotidiano, de tu órbita en la que te mueves. Juan, p- a propósito de la órbita de movimiento, ¿por qué Alemania? ¿Por qué quisiste partir a Alemania, estudiar allá? ¿Qué es lo que gatilló? ¿Por qué no Italia? ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no otros países? Siempre me llamó la atención el cine alemán. Y Alemania tiene, claro, no quiere decir que Francia o Inglaterra o otros países no lo tengan, pero el cine alemán tuvo un movimiento que causó mucho impacto. Eh, Varios directores que uno los veía desde, desde la distancia, ¿cierto? Con estas películas que yo te comentaba en un principio, que llevaba a mi hermano a la casa. Siempre fue un sueño quizás, no sé, pues Alemania tiene la Universidad del Cine, es como la Universidad del Biobío para nuestros oyentes, pero en el cual solo se estudian carreras ligadas a las áreas cinematográficas. O sea, allá tú estudias 5 años para ser guionista, estudias 5 años para ser director de cine, estudias 5 años para ser director de fotografía y cámara, etc. Entonces hay una cultura cinematográfica que sin duda me llamaba mucho la atención. Y fíjate que fue a partir de cuando ya estaba todo perdido, estaba todo perdido, participé en un concurso que se llamaba 27 horas, y en las 27 horas tú tenías que redactar un plan de producción, grabarlo, editarlo y presentarlo. Y ahí recibías un premio. Bueno, en ese año, era como el año 2007, y nosotros sacamos el segundo lugar. Y en ese segundo lugar me regalaron una caja con cassette. Y esos cassettes, yo le dije, oye, ¿para qué quiero estos cassettes si no tengo cámara? Podría venir acompañado de los equipos de grabación. Y me aceptaron la inquietud, así que me prestaron los equipos para grabar un cortometraje, que fue mi primer cortometraje que grabamos en Cocholhue, en la playa, el cual tuvo un legendario estreno en el mismo teatro del Liceo Enrique Molina en el año 2007. Bueno, para ponerle un poco más de acción a esta entrevista, entramos a la mala al teatro, Ya, ya con Napoleón rompiendo el candado, limpiando el lugar, porque nuevamente después de haber hecho todo este esfuerzo años antes, con el teatro. con el teatro mismo, volví a estar siempre en las mismas condiciones. ¿Ya? Entonces, obviamente, puede entender de que desde el liceo que salimos el año 2002 al año 2007 ya habían pasado 5 años. Entre ese tanto también hicimos un par de gestiones, pero bueno, yo ya me había dedicado al cine, había dado vuelta a la página, por decirlo de alguna u otra manera, y tuvimos el estreno de Gotas de Arena en el teatro, en el cual asistió una invitada de honor, que finalmente fue mi pareja y la madre de mi hija. Y bueno, todo esto confluyó, ¿cierto? Ella era de descendencia alemana, vivía en Alemania, estaba acá de paso, no habíamos conocido años antes, y eso también gatilló el hecho de emigrar a Alemania en el año 2009, pausando mis estudios acá en Concepción, y el hecho de llegar a Alemania a una escuela de cine, una escuela de arte, cambió totalmente mi forma de ver las cosas. Estábamos teniendo clase con una cineasta de un tamaño universal, una cineasta ucraniana, una maestra del séptimo arte, y eso también me llamó mucho la atención, el hecho de observar que Alemania es una industria cinematográfica de gran nivel, eh, cosa que en Chile no tenemos. Me hizo preguntarme si era importante o luchar, ¿cierto?, por quedarse allá, en Alemania, y aprender alemán y entrar a la universidad y estudiar cine allá, o volver acá y seguir con una misma línea que yo sabía
como se me estaban presentando los panoramas en ese momento, iba a ser, obviamente, no sé si llamarlo negativo, pero seguir como en una misma rutina que no me iba a llevar a un puerto que realmente uno quería llegar, que era convertirse en un director de cine. Así que ahí tomé la decisión, dije, en realidad yo voy a aprender alemán, me voy a quedar acá, vine a buscar mis documentos a la universidad en la que estaba estudiando acá y tomé la decisión de, si bien iba a seguir en el área cinematográfica, era en Alemania o no era en ningún lado, ¿ya? Y esas decisiones de pronto son importantes, tomarla de esa manera y no quedarse como en el limbo, ¿cierto? De lo hago, no lo hago, me faltaba un año para terminar en Chile, voy a terminar mi carrera y quizás vuelvo, sino que fue gatillante, si no, esto en realidad no me voy a seguir engañando, el cine es el cine y acá están las posibilidades de aprender lo que yo siempre quise aprender. Y así fue la decisión, me costó bastante tiempo aprender alemán, fueron como 2, 3 años intensivos de aprender el idioma para luego dar una prueba primero de idioma y a partir de la prueba de idioma ya pude dar la prueba de admisión a la universidad. Y eso fue gatillando, ¿cierto? Que finalmente todo se diera en el camino y bueno, pude estudiar en Alemania y precisamente todo lo aprendido, que fueron 5 años de estudio, una carrera universitaria, partí de cero de nuevo, eh, me llevó a pensar en mi proyecto de título, que es Dominio Vigente. Dominio Vigente es mi proyecto de título de la Universidad Alemana, que sin duda eh, pensarlo nuevamente igual me llena de satisfacción el hecho de todo el esfuerzo que se hizo por ese proyecto. Finalmente, o académicamente hablando, me fue excelentemente bien. Terminó eh, con una nota máxima el proyecto, catalogado dentro de los 3 mejores directores emergentes de Alemania por la Academia de Cine Alemán. Entonces fue como después en un montón de festivales, premio a mejor película. Entonces, académicamente hablando, creo que tuvo una trayectoria bastante positiva por lo demás. Y hoy día, claro, estamos frente a todos estos proyectos y esta experiencia que se ha desarrollado. Eh, Hessen Film, que es la entidad dedicada es como el fondo audiovisual de acá, pero como Alemania es un país de estados federados, cada región, ¿cierto?, maneja sus propios fondos. Y Kassel, donde yo estudié, donde yo resido, precisamente pertenece a la región de Hessen. Por lo tanto, a los proyectos que yo puedo postular son a los proyectos de Hessen. Y ellos mismos también involucrados con toda esta temática que hoy día no le hemos dado mucho auge, hemos hablado más de la Por experiencia supuesto. con la temática mapuche, que se quiere un poco explicar no desde el corazón mapuche, sino un poco más desde lo externo, para entender para que nosotros, ¿cierto?, los afuerinos podamos entender su cosmovisión, sus constelaciones. Dio fruto la película Dominio Vigente, porque hoy día se aprobaron estos fondos para la escritura de guión a partir de Gessen Film, de esta entidad que sin duda confió en el desarrollo de este proyecto y le está poniendo fichas, como se dice, para proyectarlo como mi ópera prima y la segunda película de esta trilogía. Juan, ya estamos en la recta final del programa, pasan volando los minutos y en esta recta final quisiera justamente que pudiéramos cerrar con parte de tu actual trabajo. ¿Por qué la cosmovisión mapuche? ¿Por qué finalmente esta área temática y no otra? ¿Tiene relación con todo este peregrinaje que tú has tenido, tanto en tu mundo interior como también por las decisiones que has tenido que tomar estos últimos años? Por lo que puedo percibir, te tuviste que reinventar desde cero, repensarte a ti mismo y desde ese repensamiento volver a tomar parte de lo que era tu anhelo más profundo, vinculado a las artes. Comenzaste con el teatro, con la fotografía, ¿cierto? Y terminaste en el mundo cinematográfico. Y en estos años, como decía Gardel, estos 20 años que no son nada,
hoy día estás acá con una propuesta. ¿Cuál es tu actual propuesta? ¿Cómo esa propuesta se vincula con la cosmovisión mapuche? ¿Y por qué? Es no fue una decisión propiamente de decir voy a trabajar con comunidades mapuche, o porque es un tema que hoy día en realidad, bueno, en esa época y hoy día siempre ha sido un tema. Desde que uno está en el colegio, en la escuela, ¿cierto? Tenía compañeros con apellidos mapuche, pero claro, como lo teníamos siempre aquí en esta órbita, en este sistema nunca me había realmente llamado la atención. Siempre he tenido banderas de lucha por diferentes causas. Y en general, en un principio, no quería involucrarme con una temática como esa, porque sentía que podía ser irresponsable de mi parte, tomar una bandera o un discurso que realmente otros tenían más derecho que yo en ese sentido. Eh, pero esta forma de irse preguntando cosas, lo que conversábamos en un principio, de filosofar, de repensar las cosas, me fue llevando por este camino de este tránsito, este viaje que me ha tocado emprender entre Chile y Alemania, que mucho tienen que ver también con el tema de la colonización. Yo desde antes de ese tema también venía trabajando el tema de los colonos que llegaron, alemanes que llegaron a Chile, que, que es un tema importante para la historia de este país también. Y desde ahí se fueron dando una serie de casualidades, se podría decir, que me fueron llevando hacia este camino, partiendo por la idea de que yo quería de alguna manera trabajar mi proyecto de título en Chile, no precisamente con un tema relacionado a los pueblos originarios, pero en algún momento ya estaba tan decidido el viaje a Chile y venir a realizar esta película, que me topé con este conflicto. Y fue ahí donde realmente tomé la decisión de involucrar el conflicto dentro de la narrativa que yo estaba tratando en ese momento. Eh, Siempre tratando como de estar lo más alejado posible, pero finalmente ya conocemos el término amarillo, ¿cierto? Y recuerdo mucho en una entrevista que tuvimos con el protagonista, en un conversatorio con un público, que también Álvaro Muñoz, gran amigo y actor también de esta película, comenzó a relatar su testimonio y decía claro, en un principio Juan le costaba mucho decidirse eh, por qué posición tomar dentro de la película, ¿ya? Y pasó de un amarillo a un fuego profundo, más que rojo, así se quemó completo porque con las últimas versiones del guión, y bueno, hoy día la película tiene una postura muy clara de lo que uno piensa sobre la cultura, sobre los pueblos originarios, la naturaleza, etcétera. Y eso me hace pensar que es un tema fundamental hoy día, es un tema que está muy poco registrado desde el cine, desde la ficción, y por esa razón creo que es nosotros como generación, como quienes estamos viviendo, ¿cierto?, en este periodo, en este siglo, eh, sabiendo que ya 100 años atrás vivió otra generación, ¿cierto?, que hoy día ya no existe, y nosotros hoy día tenemos, y que en 100 años más nosotros ya no vamos a estar, y va a haber una generación distinta a nosotros, dejar un legado, dejar una radiografía por lo menos de lo que fueron, o lo que es hoy día la actualidad, nuestro conflicto entre los pueblos originarios y el Estado de Chile, es lo que más me motiva, digamos, como una responsabilidad social, sabiendo que en realidad mi aprendizaje también cinematográfico va de la mano de estas vivencias
con nuestros hermanos, los pueblos originarios, que de alguna manera me siento muy responsable de independientemente de sacar la voz yo por ellos, sino que ser un interlocutor a través de las películas que en estos momentos se están desarrollando y poder ser una voz no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Juan, estamos llegando ya al final y en este minuto de cierre, ¿dónde nuestros radioescuchas pueden encontrar la película? ¿Es gratuita? Eso primero que todo. ¿Dónde pueden verla? ¿En qué plataformas? Para que la puedan buscar ahí y poder verla en familia, ojalá, y puedan también tener una perspectiva de tu trabajo. Y segundo, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál hablábamos recién al comienzo de Aguas Muertas? ¿Cuál un poco algún adelanto que nos pueda hacer sobre este trabajo que me imagino también va a tardar algunos años de trabajo, pero que esperamos sea tan exitoso como Dominio Vigente? Bueno, la película Dominio Vigente se puede ver en Onda Media. Hay una plataforma de cine chileno gratuito donde se pueden inscribir solo con su correo electrónico, crean una contraseña, lo más fácil del mundo hoy día, y pueden acceder a un montón de películas chilenas. Hay un catálogo enorme en el cual pueden ver películas gratuitas. Y ahí está Dominio Vigente, ¿ya? Claro, se puede ver en familia, ideal, es una película para todo público. Así que están todos invitados e invitadas para ver en la plataforma Onda Media Dominio Vigente. Y bueno, a partir de los procesos que se van creando bien, como tú dices, y para cerrar un poquito, ir cerrando, ¿cierto? Esta invitación a esta entrevista. Aguas Muertas. Bueno, esta trilogía lo que quiere explicar, lo que quiere mostrar, es precisamente lo que uno ha ido observando y aprendiendo. Los mapuches viven en diferentes territorios y estos territorios también tienen diferentes costumbres, como los chilenos del norte son muy distintos a los chilenos del sur, en su dialecto, en su forma, en sus costumbres, etc. Los mapuches también, o sea, los mapuches lafkenche, los mapuches pehuenche, por más allá que celebran los guillatún, lo hacen de diferente manera, ¿ya? Sus celebraciones son distintas. Esto tiene que ver también con los territorios en los cuales ellos habitan. Y es por esa razón que la primera película, Dominio Vigente, está instalada en territorio lafkenche, en donde el protagonista también es el mar, la gente del mar, son los mapuches del mar. Por lo tanto, en esa película no hay ni una araucaria, por ejemplo, no hay bosques de araucaria porque no son los mapuches que pertenecen a esa zona. Aguas Muertas, que es la segunda película de la trilogía, una película sobre el pueblo pehuenche, está instalada en la cordillera. Y desde ahí ya se crea esta segunda parte, son tres películas que tienen historias individuales, historias muy concretas cada una, diferente de la otra, pero que entre las tres arman un todo, una cosmovisión, como se dice. Y en la tercera película está instalada ya en el lado hoy día que es Argentina. Recordemos que el territorio mapuche estaba desde el Pacífico hasta el Atlántico, ¿cierto? Y eso es lo que quiere rescatar esta trilogía, digamos, con una mirada global de lo que son estos tres territorios y que engloban a un pueblo en general, en total, que hoy día eh, sigue resistiendo y por lo tanto creo que merecen absolutamente que quede un registro de su lucha a través de esta trilogía y que hay muy poca además desde la ficción. Hay muchísimo documental y por eso también me llama la atención registrar estos eventos a través de la ficción. Hemos estado con Juan Moracit en Voces del Biobío. Agradecerte, Juan. Espero que cuando termine la película puedas estar con nosotros acá en la Universidad del Biobío, en la Radio Universidad del Biobío, que nos ha abierto las puertas para poder presentar visiones de artistas locales de la región del Biobío. Nos volvemos a encontrar
pronto, en alguna otra ocasión, en algún otro programa, desde acá, de la Radio Universal Bio Bio. Muy buenas. Gracias.